Entonces, esta clasificación que lo divide por grupos es una clasificación de Vaughan-Williams, ¿ya? Que, como les decía, lo van a dividir por respecto a cuál es más afín, ¿no? Que no quiere decir que no actúe sobre los otros grupos, ¿ya? Entonces, en el grupo 1A, que ya no se usan mucho, tenemos a la quinidina, a la procainamida y a la disopiramida. Y por ejemplo, justo como les explicaba, el grupo 1A, si ustedes ven en sus libros de farmacología, también bloquean canales de calcio y canales de potasio, ¿ya? Solo que actúan más bloqueando los canales de sodio. Entonces, por este principio es que los 1A, al bloquear canales de calcio, bloquear canales de potasio y bloquear canales de sodio, que es su acción, obviamente van a alargar el QT. ¿Listo? Entonces, todos estos, vamos a poner, todos estos alargan el QT, que es lo que hemos visto, ¿no? El grupo 1A alargan el QT. ¿Listo? Y están contraindicados en los pacientes con cardiopatía aterosclerótica, ¿listo? Y con insuficiencia cardíaca sistólica. Por eso ya estos fármacos en sí no se usan mucho, ¿listo? De todos estos, la quinidina es el fármaco prototipo, ¿ya? Es el primer antiarrítmico que se creó, ¿listo? Entonces, aparte de la acción, obviamente, de bloquear los canales de sodio, tenemos acciones anticolinérgicas. O sea, una característica de eso del grupo A es que tienen acciones anticolinérgicas, ¿listo? Entonces, la quinidina, vamos a ponerle 2 cruces, que es el que tiene acción anticolinérgica media dentro de los 3. La procainamida es el que tiene menos acción anticolinérgica y la disopiramida es el que tiene mayor efecto anticolinérgico. Por lo tanto, sus efectos adversos van a ser anticolinérgicos, ¿no? Boca seca, estreñimiento, ya, visión borrosa, retención urinaria, ¿ya? O sea, todo lo que son efectos anticolinérgicos por esto, ¿ya? Esto, por ejemplo, lo que resalte yo de Celeste, me parece importante como pregunta de farmacología, más no una pregunta que les van a hacer siempre, ¿ya? Entonces, ese que tiene mayor efecto anticolinérgico. Y aparte de eso, también tiene efecto vasoconstrictor y es inotrópico negativo, ¿no? Como dije cuando yo hablé en la primera clase, ustedes tienen que saber esos términos, ¿no? ¿Qué es inotropismo? ¿Qué es cronotropismo? Porque la mayoría de fármacos, cuando son inotrópicos negativos, también son cronotrópicos negativos. Entonces, nunca olviden que inotropismo es la contracción, ¿no? O sea, la fuerza muscular. O sea, si un fármaco es inotrópico positivo, hace que el corazón se contraiga mejor. Si un fármaco es inotrópico negativo, disminuye la fuerza de contracción. ¿Listo? Y lo otro es el cronotropismo, que tiene que ver con la frecuencia cardíaca. O sea, la conducción. Si un fármaco es cronotrópico positivo, va a aumentar la frecuencia cardíaca, y si es cronotrópico negativo, va a disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Esos son de los más importantes, porque obviamente tenemos, ustedes saben que el corazón tiene 6 propiedades, ¿no? Está el lucitropismo, el mitropismo, ¿no? El inotropismo, el cronotropismo, y lo que viene a ser el tromotropismo, ¿no? Entonces, pero de todos esos ya son preguntas de fisiología. Lo que ustedes siempre deben saber es el inotropismo y cronotropismo, porque eso es lo que ustedes van a ver en los libros de farmacología, en ciertos fármacos que te va a decir inotrópico positivo, cronotrópico positivo. Entonces es entender qué es inotropismo, qué es cronotropismo. ¿Listo? Cuando lo mencione. Entonces, continuando, las indicaciones de los grupos 1A, generalmente, por ejemplo, la quinidina, que fue el primero, en sí se creó para todo tipo de arritmias, para que se acuerden. Arritmias auriculares, arritmias ventriculares y arritmias de la unión aurículo-ventricular. ¿Listo? La procainamida, en cambio, ya disminuyó solo para arritmias auriculares y para arritmias ventriculares. ¿Listo? Y la disopiramida ya solo era para arritmias ventriculares. ¿Listo? Y también pueden controlar el ritmo en la fibrilación auricular. Eso es algo muy importante cuando lo mencionen, ¿ya? Este medicamento no se usa mucho, por eso no lo voy a resaltar, pero sí vamos a resaltar o hagan más énfasis cuando diga fármacos que controlan la frecuencia y el ritmo de fibrilación auricular. ¿Listo? El efecto adverso de la quinidina es el famoso sinconismo, ¿ya? ¿Qué es el sinconismo? Es cuando el paciente presenta visión borrosa, acúfenos, ¿no? O sea, los famosos
tinnitus, ¿no? Visión borrosa, acúfenos, confusión, que pueden llegar hasta psicosis, ¿ya? Entonces, esto es una pregunta netamente de farmacología, ¿no? ¿Qué fármaco, qué antiarrítmico genera el sinconismo? La quinidina, ¿listo? La procainamida, como se pone de manera endovenosa, puede generar efectos de hipotensión, ¿ya? Pero lo más importante aquí es que genera el síndrome de lupus-like, ¿ya? Es uno de los fármacos que genera el síndrome de lupus-like. Entonces pregunta, esto sí es importante porque esto es pregunta en reumatología, ¿ya? O sea, puede inducir lupus, ¿listo? Y no se olviden que este, como tiene el mayor efecto anticolinérgico, la disopiramida genera efectos adversos anticolinérgicos, ¿listo? Y eso es con respecto al grupo 1A. ¿Se usan actualmente? No se usan mucho, ¿listo? Entonces, ahí más que todo son preguntas de farmacología con respecto a efectos adversos y acciones. Ahora, el 1B sí es un fármaco que se usa y sí les van a preguntar mucho en exámenes de NAM y todo eso. ¿Cuál es su característica? Que estos antiarrítmicos actúan en células cardíacas que están despolarizadas, ¿ya? O están disparando velocidad. En otras palabras, ¿no? Un sinónimo. Actúan cuando se está desencadenando una arritmia, ¿listo? Entonces, la lidocaína, la fenitoína, sobre todo la lidocaína y la fenitoína, son las que más se usan. Son antiarrítmicos que ustedes deben saber que se usan en arritmias ventriculares, ¿ya? Paciente con taquicardia ventricular en un infarto de miocardio, la alternativa es lidocaína fenitoína. Si te aparece un paciente con taquicardia ventricular por una intoxicación digitálica, lidocaína fenitoína, ¿ya? Entonces, esto es importante. Pacientes con arritmias ventriculares, sobre todo taquicardias ventriculares, el antiarrítmico de elección es la lidocaína o la fenitoína. ¿Listo? Y con respecto a sus efectos adversos, ¿ya? Tanto la lidocaína como la fenitoína tienen efectos adversos a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Puede generar parestesias, convulsiones, somnolencia, un montón de cosas, confusión, ¿ya? Pero si les preguntan cuál es el más temprano, como para yo saber y suspender el medicamento, es el nistagmo, ¿ya? Que es el movimiento ocular. En cambio, la mexiletina, que no se usa mucho, tiene efectos adversos, más que todo gastrointestinales, ¿no? Las náuseas, vómitos, dispepsia, ¿ya? Que es uno de los únicos fármacos que genera gastritis, ¿ya? A diferencia de otros que nunca vamos a ver efectos adversos, gastritis. Entonces, en resumen, los fármacos 1B los utilizamos para arritmias de tipo ventricular, ¿ya? Eso sí es importante. Luego tenemos los 1C, que también es muy importante. Aquí está la flecainida y la propafenona. Dentro de sus características, porque obviamente todos estos grupos del grupo 1 bloquean canales de sodio, por eso ya no lo vuelvo a poner, es que la flecainida también bloquea canales de potasio, ¿no? Como les decía, pueden hacer otras acciones. Y la profafenona tiene un leve bloqueo beta, ¿no? Siempre recuerden que cuando nosotros hablamos de los beta, el beta 1 es el que está en el corazón, fisiología, y el beta 2 es el que está en el músculo liso, ¿no? Por eso que el beta 2, por ejemplo, un beta 2 agonista es el salbutamol para dilatar el bronquio. En cambio, generalmente los beta bloqueadores que ahorita vamos a hablar, cuando decimos cardioselectivos, es que actúen preferentemente en el receptor beta 1, ¿listo? Entonces la propafenona tiene un leve bloqueo beta, en sí no selectivo. Y estos medicamentos, ¿por qué son tan importantes? ¿Ya? Porque, los voy a poner así, controlan el ritmo de la fibrilación auricular en pacientes sin cardiopatía estructural. ¿Ya? Entonces, esto sí es muy importante, porque como les dije, en el paciente con fibrilación auricular, una cosa es controlar la frecuencia, porque acuérdense que la fibrilación auricular puede ser con respuesta ventricular alta, con respuesta ventricular normal o con respuesta ventricular baja. O sea, en otras palabras, con bradicardia, con ritmo normal o con taquicardia. Entonces, cuando nosotros hablamos de controlar la frecuencia, es en pacientes con un FARVA, ¿no? Fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, ¿no? Tal vez lo han visto ya los que están rotando como diagnóstico, ¿no? Así lo resumen, FARVA, ¿ya? Y otra cosa es controlar el ritmo, ¿no? Que el ritmo es, obviamente, porque ustedes saben que la fibrilación auricular es una arritmia que está desencadenada, ¿no? Entonces, una cosa es controlar frecuencia y otra cosa es controlar ritmo. Entonces, vean bien esa pregunta. Entonces, la flecainida y la propafenona son los de elección para controlar el ritmo
pero en pacientes sin cardiopatía estructural. Entonces, esto es por qué es tan importante, porque la mayoría de pacientes que tienen fibrilación auricular ya son pacientes ancianos que posiblemente ya tengan una cardiopatía estructural de base, ¿no? Una insuficiencia cardíaca, una cardiopatía hipertensiva, ¿listo? Entonces, esto sería en caso de antiarrítmicos para controlar el ritmo, tal vez en pacientes que han tenido fibrilación auricular jóvenes, ¿no? O vamos a decirle 50 años sin ninguna cardiopatía estructural, ¿listo? Entonces, acá en resumen, también como efecto adverso, está contraindicado en pacientes con cardiopatía estructural. ¿Y por qué está contraindicado en pacientes con cardiopatía estructural? Porque estos fármacos son inotrópicos negativos, o sea, disminuyen la fuerza del corazón. Entonces, un corazón que está enfermo, que ya está mal, encima le pongo un fármaco que también es inotrópico negativo, obviamente voy a disminuir mayor su fuerza. ¿Ya? Entonces, por eso está contraindicado. En lo que es la flecainida puede generar náuseas, vómitos, visión borrosa. Y, por ejemplo, un dato, la propafenona podría generar broncoespasmo, ¿no? Entonces acá no es memoria, no es que, ya la propafenona genera broncoespasmo. No, yo recuerdo que la propafenona tiene una leve acción en los receptores beta. Entonces, por eso uno de sus efectos adversos es el broncoespasmo, porque puede bloquear el receptor beta 2 y al bloquearlo genera broncoconstricción. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de los grupos 2, ¿no? Acá hablamos de los beta bloqueadores y la pregunta más importante que deben saber siempre es cuáles son los cardioselectivos. A ver, ¿alguien sabe en el chat cuáles son los beta bloqueadores cardioselectivos? ¿Quién los recuerda? Hay 3 que son muy importantes, que todos se lo deben saber, pero en general hasta son 4, 5. ¿Alguien sabe? Ya, muy bien, metoprolol es uno, atenolol es otro, esos son de los que tienen que saber, bisoprolol, muy bien. Entonces, esos son los 3 que siempre deben saber, metoprolol, atenolol, bisoprolol, ¿ya? El esmolol también, y el otro es el nebivolol, ¿ya? Te voy a poner de los más importantes, ¿no? Metoprolol, que es el más usado, ¿no? El atenolol, el bisoprolol, el esmolol, que más que todo se usa en hospitalizados porque es de manera endovenosa, y el pero acá los que siempre les van a preguntar que deben saber son metoprolol, atenolol y el bisoprolol. Entonces, ¿por qué nosotros preferimos que sean cardioselectivos? Para no generar ese efecto adverso de bloquear los receptores beta 2 y generar obviamente broncoconstricción, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la acción de los beta bloqueadores? Acciones positivas, ¿no? Uno, disminuyen la despolarización que habíamos hablado de la fase 4. ¿Qué más? Disminuye el automatismo cardíaco, ¿listo? Disminuye la velocidad de conducción. Y otra cosa muy importante, disminuye la morbimortalidad cardíaca, ¿listo? De todos los grupos antiarrítmicos, los únicos que disminuyen la morbimortalidad son los beta bloqueadores. Siempre recuerden, ¿cuáles son los fármacos en cardiología que disminuyen la morbimortalidad? Los YECA, ARA, los beta bloqueadores, la espironolactona, ahora también la empaglifosina, ¿no? Que es un hipoglicemiante. Y, bueno, ya les dije la espironolactona, ¿no? La espironolactona que también es un antirremodelador. Entonces, esos son los fármacos que disminuyen la morbimortalidad cardíaca. ¿Listo? Entonces, eso sí es muy importante. Porque en estos pacientes, generalmente los pacientes que han tenido infarto, y eso fue una pregunta que les hice, disminuyen obviamente la demanda, hace que el corazón lata más lento. Y es el fármaco de elección en muchas ocasiones. Por ejemplo, si te preguntan pacientes hipertiroideos, ¿no? El fármaco de elección para aliviar los síntomas, no para la enfermedad, sino para aliviar los síntomas que tiene obviamente el paciente hipertiroideo está con temblor, taquicardias, son los beta bloqueadores también. Entonces no confundan fármaco de elección en general para lo que es el hipertiroidismo, ¿no? Que es el metamizol, y que te pregunten por el de elección para tratar los síntomas, que ahí sí son los beta bloqueadores, ¿no? Entonces sirve para las taquiarritmias en condiciones de un aumento del estímulo simpático, ¿no? Ahí les he dicho el hipertiroidismo. Controlan la frecuencia cardíaca en la fibrilación auricular. Entonces acá ya tienen el primer medicamento importante que controla la frecuencia cardíaca, no el ritmo, la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Y disminuye la demanda del corazón en los pacientes que han tenido infarto o miocárdico, ¿no? Listo.
Entonces, y eso es otra pregunta también, ¿no? Los pacientes con cardiopatía isquémica, una cosa es que te pregunten cuál es el fármaco de elección en el momento que está teniendo una angina de pecho, que ahí sí son los nitratos, o sea, si es angina estable, el isosorbide, o si es una angina inestable, un síndrome coronario agudo, ¿no? La nitroglicerina. Y otra cosa es que te pregunten cuál es el fármaco que disminuye los cuadros de angina o es el de elección ya en el paciente a la larga, ¿no? Que son los beta bloqueadores. ¿Listo? Entonces, los efectos adversos obviamente van a ser la bradicardia, ¿no? La hipotensión. Estos pacientes también tienen mucha fatiga. Los que comienzan a utilizar beta bloqueadores están cansados, ¿no? Y muchos de ellos también generan síncope, pues, ¿no? Porque acuérdense que una frecuencia cardíaca muy baja hace que no se eyecte mucha sangre y puede los pacientes generar desmayos, pues, ¿no? Con pérdida de conciencia, que eso es el síncope. Sin pérdida de conciencia se llama lipotimia, ¿ya? Entonces eso es muy importante. Y también que sepan que los beta bloqueadores están contraindicados en los pacientes asmáticos y con EPOC, ¿no? Por más que sean cardioselectivos, tienen una leve afinidad igual con los receptores beta 2, por eso paciente que ustedes tengan con asma o EPOC, traten de optar por otro fármaco antiarrítmico o antihipertensivo en la situación en la que estén. ¿Listo? Entonces controlan la frecuencia cardíaca, ya tienen un medicamento. Luego tenemos al grupo 3, ¿no? ¿Cuál era la característica del grupo 3 que les dije? Al bloquear los canales de potasio, pueden actuar en todas las fases, ¿no? Por eso se dice que estos son el grupo de fármacos que tienen acción 1, 2, 3 y 4, por si les pregunto. ¿Listo? Y el sotalol, acá lo voy a mencionar, el sotalol, que muchos se confunden, y yo podría hacer, si yo fuera un profesor malo, les pongo esa pregunta de a qué grupo pertenece, ¿no? Obviamente al estudiante que recién está entrando, pues, ¿no? Porque sotalol, como les decía, es un beta bloqueador. Pero lo que tienen que saber es que el sotalol tiene dos isómeros levorrotatorios, ¿ya? Que es el L-sotalol y el otro que es el D-sotalol, ¿listo? Entonces, el L-sotalol es el que tiene esa propiedad de beta bloqueador, que es el fármaco. Y el D-sotalol es el que tiene la acción del fármaco clase 3, o sea, que bloquea canales de potasio. Y entre los dos, ¿cuál tiene más acción? Este. Por eso es que está catalogado como en el grupo de antirrítmicos 3, del grupo 3, ¿listo? Pero es un beta bloqueador, ojo, ¿ya? ¿Y dónde vamos a utilizar? Porque acá el más representativo es la miodarona, ojo, ¿no? ¿Dónde se va a utilizar la miodarona? En los pacientes con taquiarritmias, ¿ya? Con cardiopatía estructural, ¿ya? Entonces, esto es importante. Cualquier paciente que te digan que tiene una arritmia y de fondo ya tiene una cardiopatía estructural, el mejor medicamento va a ser la miodarona, ¿no? Igual, es el que controla el ritmo en la fibrilación auricular, pero con cardiopatía estructural, ¿no? Ah, doctor, entonces ya tenemos dos fármacos que controlan el ritmo. Sí, ¿no? Tenemos la flecainida y la propafenona que controlan el ritmo, pero en pacientes sin cardiopatía estructural, y lo otro es la amiodarona que controla el ritmo, pero sí en pacientes con cardiopatía estructural. ¿Listo? Entonces, con eso ya, acá hacemos, por ejemplo, el resumen. ¿Listo? Ah, bueno, todavía no, porque voy a hablar del grupo 4 y ahí hacemos el resumen, ¿ya? Pero actúan en pacientes, entonces en resumen, el grupo 3, la miodarona sobre todo, actúa como antiarrítmico en pacientes con cardiopatía estructural, ¿listo? Pero la miodarona también es algo muy preguntado, tiene bastantes efectos adversos, ¿no? Acuérdense que la miodarona tiene yodo en su composición, por eso puede generar tanto hipo como hipertiroidismo, ¿ya? Ambos, hipo como hiper. Otro efecto adverso muy común que te ponen, la fibrosis pulmonar, ¿ya? La miodarona genera fibrosis pulmonar, genera piel azulada también, ¿ya? Piel azulada, disminuye el crecimiento, ¿ya? Y también puede generar depósitos en la córnea, ¿ya? En cambio, muy diferente es lo que es la dronedarona, ¿ya? Porque la dronedarona no tiene yodo, por lo tanto no tiene esos efectos adversos que tiene la miodarona de generar hiper o hipotiroidismo. Pero lo que sí tiene es que genera insuficiencia hepática. ¿Listo? Genera mucha insuficiencia hepática. ¿Listo? Y el sotalol, ya les había dicho, ¿no? Al actuar bloqueando los canales de potasio y también ser un beta bloqueador, alarga el QT, ¿no? Entonces ahí ya tienen los medicamentos que alargan el QT, el sotalol y los del grupo 1A. ¿Listo? Ahora vamos con los últimos, que es el grupo 4, que son los bloqueadores de canales de calcio, ¿no? El varapamilo y el deltacem. Acuérdense que los bloqueadores de canales de calcio hay dihidropiridínicos,
que esos vienen a ser el amlodipino, el nifedipino, que los usamos como antihipertensivos, y están que son no dihidropiridínicos. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre los no dihidropiridínicos y los dihidropiridínicos? Para que sepan por qué estos son antiarrítmicos. Los dihidropiridínicos, lo voy a poner acá, es el nifedipino y el amlodipino, ¿no? Entonces, estos bloqueadores de canales de calcio actúan solo en el vaso, ¿ya? Por eso son vasodilatadores. Pero ¿qué pasa? Al hacer vasodilatación, el cuerpo piensa que está en hipotensión, ¿y qué hace el corazón? Comienza, o sea, cuando un paciente entra en shock, ¿qué es lo primero que hace? Aumenta la frecuencia cardíaca. Es por eso que uno de los efectos adversos más frecuentes de estos pacientes que usan nifedipino, amlodipino, que es la taquicardia, pues. La causa más frecuente, o el motivo más frecuente por lo que un paciente suspende el amlodipino y nifedipino es porque siente palpitaciones. En cambio, la gran diferencia es que estos fármacos, los no dihidropiridínicos, son antiarrítmicos porque actúan tanto en el vaso como en el corazón. ¿Listo? Entonces tienen esa propiedad. Pueden ser vasodilatadores también, pero actúan en el corazón. Por eso ahí actúan como bradicardizantes. ¿Listo? Y lo que yo les había puesto la pregunta, ¿no? Actúan en la fase 0 de las células marcapasos. Porque acuérdense que la fase 0 era la entrada de calcio, pero actúan en la fase 2 del miocardiocito. ¿Listo? ¿Y para qué sirve? Es más o menos igual que un beta bloqueador. Lo mismo, ¿no? Para arritmias supraventriculares y para controlar la frecuencia cardíaca en la fibrilación auricular. ¿Listo? Es otro fármaco que también controla la frecuencia. Entonces, ¿cuáles son los dos grupos de fármacos que controlan la frecuencia cardíaca en un paciente con fibrilación auricular? Beta bloqueadores y bloqueadores de canales de calcio. ¿Listo? Sus efectos adversos, similares, como les dije, a los beta bloqueadores, ¿no? Bradicardia, hipotensión, y en menos magnitud edemas, ¿no? Porque los edemas más que todo van también con el amlodipino y nifedipino, pero al estos también ser bloqueadores de calcio en los vasos, o sea, al ser vasodilatador, también puede generar edema. Lo otro, también importante, contraindicado, porque muchas veces te preguntan eso también como antihipertensivos, en pacientes con cardiopatías estructurales, ¿no? O bueno, más que cardiopatías estructurales, pacientes contraindicados en insuficiencia cardíaca sistólica, ¿no? Porque obviamente si un paciente tiene insuficiencia cardíaca sistólica, que el corazón no se contrae bien, y yo le doy bloqueadores de canales de calcio, que el calcio es importante para la contracción, obviamente voy a hacer que ese corazón empeore, pues, ¿no? Entonces, por lógica, por eso está contraindicado en los pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica, tanto los dihidropiridínicos como los no dihidropiridínicos, o sea, en general los bloqueadores de canales de calcio. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Todo ha estado muy claro con este cuadro, algo que no hayan anotado. ¿Todo bien, chicos? ¿Todo correcto? ¿Se está entendiendo? Listo. Perfecto. Ya, entonces, en resumen, con lo que les decía de fibrilación auricular, entonces te preguntan, ¿no? ¿Quién controla la frecuencia cardíaca? Tenemos los beta bloqueadores o los bloqueadores de canales de calcio, ¿no? Verapamil y diltazem. Y control del ritmo, ya. Mi pregunta, ¿tiene cardiopatía estructural o no tiene cardiopatía estructural? ¿No? Porque lo más común, como les dije, es que tenga una cardiopatía estructural. Si tiene cardiopatía estructural, ¿cuál sería el fármaco? ¿Cuál es el de elección para controlar el ritmo en pacientes con cardiopatía estructural? A ver, los que han entendido. ¿Cuál sería el fármaco de elección, el antiarrítmico de elección en pacientes con cardiopatía estructural para controlar el ritmo? De todos los que hemos visto. A ver. Muy bien, la miodarona. En cambio, si te dicen que no tiene cardiopatía estructural, flecainida y propa o propafenol. ¿Listo? Entre los dos, para controlar la frecuencia cardíaca, beta bloqueador y bloqueador de canal calcio, mejor son los beta bloqueadores porque te dan ese plus que disminuye la morbimortalidad.